La última conferencia general marcará un antes y un después en la manera en que escuchamos al Señor a través de los mensajes de los oradores. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal de Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchas gracias a todos por los mensajes y el acompañamiento durante las transmisiones que he podido estar con ustedes durante estos últimos días. Hermanos, en la medida en que van saliendo ya de manera escrita en la biblioteca del Evangelio los mensajes de conferencia, seguimos descubriendo aún más cosas y yo me maravillo porque no solamente están surgiendo cosas a través de los mensajes, sino que también la iglesia está haciendo publicaciones a través de las vías oficiales para darnos a conocer detalles, esa es la palabra, detalles que a simple vista no pudiésemos ver. Así que en esta ocasión voy a hablar de uno de esos detalles que en esta oportunidad voy a compartir con ustedes. Se usaron 7 himnos en 7 discursos. ¿Coincidencia? Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, quiero analizar con ustedes, y esto va a ser el enfoque de este video, dos preguntas. Este video se va a dividir en dos. Primero, voy a mencionarles en la primera parte transiciones de lo terrenal a lo celestial en la vida de Dallin H. Oaks. Esta es la primera conferencia del presidente Dallin H. Oaks como presidente de la iglesia. Lo sostuvimos en una asamblea solemne. Así que para comprender lo que ocurrió, primero debemos entender algunos detalles, algunos acontecimientos importantes en su vida. Y la pregunta número dos, a analizar, es desde 2018 a 2026, ya han pasado 8 años después, ¿qué cambió en la primera conferencia general presidida por el presidente Oaks? Así que estos son los dos puntos que voy a compartir con ustedes a continuación. Hermanos, hace algunas semanas, creo que un mes o quizás dos, compartí con ustedes todo lo que tiene que ver con la simbología del número 8 a través de las escrituras. Una de las definiciones que yo compartí en esa ocasión, y justamente más recientemente el Elder Anderson ha hablado con respecto a este símbolo del número 8, tiene que ver con una transición de lo terrenal a lo celestial. Colóquese por un momento en la situación, en los zapatos de la familia de Noé, en plena arca, en pleno diluvio. Luego, imagínense lo que ellos vivieron luego de que bajaron de esa arca, cuando ya todo lo que conocían, todo lo que ellos habían visto desde que nacieron, todas las amistades, inclusive el resto de la familia, amigos, ya nada de eso estaba. Sin embargo, sabemos por revelación del Nuevo Testamento que ese evento, el diluvio, fue literalmente el bautismo de la tierra como entidad viviente. Así que literalmente esas 8 personas que fueron salvadas por el arca son una evidencia adicional de lo que significa, simbólicamente hablando, el número 8, una transición de lo terrenal a lo celestial. Por eso la edad de responsabilidad para hacer convenios bautismales es a los 8 años, simbolizando también esa transición. Ahora, ¿por qué comparto esto? Porque voy a mencionar varios elementos, varios eventos importantes en la vida del presidente Dallin H. Oaks que tienen que ver con esta simbología, con esta transición que representa el número 8. Y cuando colocamos todo esto en un lienzo, hermanos, nos vamos a dar cuenta que literalmente el presidente Oaks fue preparado. En el libro, En las manos del Señor, en el primer capítulo, dice lo siguiente, y yo hice un video al respecto, pero solamente voy a leer una o dos citas. 18 días antes, Estela, es decir, la madre del presidente Oaks, había decidido el nombre del niño mientras se sentaba en un borde de acequia en un parque público de Springville, Utah. Miles de personas se habían reunido para el develamiento de una estatua dedicada a las madres pioneras por el escultor de Boston, Cyrus Dallin. Fíjense lo siguiente, y yo
los invito a que ustedes puedan ver el video y conocer la historia más a profundidad. 18 días antes de nacer, fíjense el número, 18, la, la madre del presidente Oaks estaba viendo esta escultura. Estaba viendo cómo este artista de nombre Cyrus Dallin develaba esta escultura. Hizo muchas esculturas a lo largo del estado de Utah. Sin embargo, en esta ocasión, su madre, viendo esta escultura, toma la decisión de colocarle al niño que iba a nacer el nombre del artista, Dallin. Hermanos, la historia es maravillosa. Los invito nuevamente a que la puedan ver. Voy a dejar el video igualmente en la pantalla final de este video que están viendo. Y no es casual que ocurrió 18 días antes. Hermanos, en la actualidad el presidente Oaks es el presidente de la iglesia número 18. Ahora, otro aspecto de la vida tiene que ver con el fallecimiento de su padre. Y dijo en octubre de 1995 lo siguiente: todos tenemos nuestros propios ejemplos del poder del amor. Hace más de 25 años anoté en mi diario algunos recuerdos que tengo de mi padre, quien murió cuando yo tenía 8 años de edad. Lo que escribí entonces refleja el efecto del amor en la vida de un muchacho. Para ser más exacto, el presidente Oaks tenía o le faltaba para cumplir los 8 años 63 días. Es decir, 63 días antes de cumplir los 8 años fallece su padre. Sin embargo, en este mensaje él menciona directamente que tenía 8 años de edad. Dice que él registró lo siguiente: no es posible demostrar con ningún evento o palabra que pueda recordar cuál fue la más poderosa impresión que tengo de mi relación con mi padre. Es en verdad un sentimiento basado en las palabras y las acciones que han pasado al olvido. Este sentimiento persiste en mí con toda la claridad de la fe perfecta. Él me amaba y estaba orgulloso de mí. Esta es la clase de recuerdo que tanto un niño como un hombre puede atesorar. Habla de ese sentimiento que persistía en él con claridad y fe perfecta a pesar de los años. Luego, en una publicación del Short News dice: después de la muerte de su padre, el presidente Oaks enfrentó desafíos como estudiante y admitió haber derramado muchas lágrimas por la pérdida, pero nunca culpó al Señor ni guardó amargura por ello. Atribuyó esto a la fe y a la seguridad que me dieron mi madre y mis abuelos, cuyas actitudes reforzaron la dulzura de mis recuerdos y convirtieron la energía potencial del resentimiento en gozosa anticipación de reunirme con él un día, dijo en su biografía. Esa palabra es importante porque estamos hablando del número 8 y de una transición. Durante ese tiempo, gracias al amor de sus abuelos y de su madre, ese posible resentimiento por la pérdida de su padre se convirtió en una espera gozosa, y con fe él anhela y espera reunirse nuevamente con él, con su padre. Luego, otro evento importante en la vida del presidente Oaks tiene que ver con su llamado a la presidencia o a ser rector de BYU. Dice en esta publicación de septiembre del 2018 lo siguiente: no era la primera vez que el Elder Oaks se le pedía que abandonara sus redes personales y profesionales. En 1970 renunció a su puesto en el cuerpo docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Él disfrutaba plenamente de enseñar, realizar investigaciones y relacionarse con los alumnos de Derecho en Chicago. Sin embargo, respondió con fe cuando se le pidió que sirviera como el octavo rector de BYU. Hermanos, y una amiga del canal quien me envió este dato, en ese momento yo me sorprendí. El octavo rector de BYU, justamente estamos hablando del número 8. Y fíjense, ya en la página oficial de BYU están los ex rectores hasta el más reciente. Miren de arriba, ¿verdad? eh, Contando el número 8, ahí está en el centro de la imagen el presidente o el rector en esa ocasión, Dallin H. Oaks, como el octavo rector. Fíjense lo siguiente, lo que dijo recientemente el rector vigente, Shane Reese. Dijo, y esto lo dijo en enero de este año:
Tras su primer año como presidente de BYU, el Provo Daily Herald publicó un artículo sobre el dinámico y joven Dallin H. Oaks. Decía en parte: sin apenas tiempo para familiarizarse con el sistema, adoptó un nuevo calendario académico, planeó una ampliación de la biblioteca, involucró a los estudiantes en la recaudación de fondos, suprimió una facultad y reorganizó otras dos, reiteró la estricta política universitaria sobre vestimenta y comportamiento, estableció programas para optimizar y mejorar el plan de estudios e inició una serie de medidas para delegar autoridad a decanos, jefes de departamento y profesores, y para clarificar las líneas de funcionamiento. Uf, me cansó solo de leer eso, o me canso solo de leer eso. Cabe destacar que el presidente Oaks logró todo eso mientras simultáneamente establecía la Facultad de Derecho de BYU, algo, hermanos, que no existía antes, lo que según su biógrafo requirió encontrar un decano, identificar al profesorado, localizar un espacio para las primeras clases, adquirir una biblioteca jurídica y planificar la construcción de un nuevo edificio para la facultad. Hermanos, con estas palabras del rector actual, Shane Reese, nos podemos dar cuenta todo lo que hizo, hermanos, en su primer año como el octavo rector de BYU, el presidente Dallin H. Oaks. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente hubo una transición desde previo a su llegada y luego de que él llegó. Cosas como la facultad de Derecho no existía antes de que él llegase. Así que todo esto, hermanos, lo sorprendente es que lo hizo en su primer año. ¿Qué nos dice esto de la línea del presidente Oaks? Que literalmente es un hombre que se guía por el Señor y se ajusta a los cambios. Si hay que hacer cambios, no le teme a los cambios, los hace inmediatamente. Luego, otro aspecto importante en la vida del presidente Oaks tiene que ser con su llamado al apostolado. Dijo en esta publicación de octubre del 2020, un devocional de BYU: hace 36 años, al día siguiente de ser llamado al Quórum de los 12 y sostenido en la conferencia general, estaba solo en mi casa en Provo, contemplando el significado de ese llamamiento. Nuestra hija menor, Jenny, la pequeña, que entonces tenía solo 8 años, entró en la habitación. Al mirarla con todo el amor que sentía por ella, comprendí que era solo una de los cientos de miles de niñas pequeñas del mundo, también hijas de nuestro Padre Celestial, a quien ahora tenía la responsabilidad de ayudar como apóstol del Señor Jesucristo. Al contemplar esa realidad, no pude contener mis emociones e hice algo que rara vez he hecho en mi vida adulta. Lloré. Hermanos, es interesante lo que ocurrió. Esta experiencia que él recuerda después de muchos años lo ha marcado a él. Y en ese momento dijo que él comprendió a través de su hija Jenny, que estamos hablando de esta simbología de transición del número 8, su hija Jenny tenía 8 años de edad. Hermanos, esto es bastante significativo y relevante para entender lo que él comprendió en ese momento, la responsabilidad que tenía ahora como apóstol del Señor recién llamado, a tal punto de que hizo algo que nunca antes había hecho: lloró. Hermanos, hasta este momento yo no me había dado cuenta que de este elemento dice: al día siguiente de ser llamado al quórum y sostenido en la conferencia general, el presidente Oaks fue llamado por teléfono, si no estoy en error, un viernes 6 de abril. Un 7 fueron sostenidos en la conferencia, él no estaba presente, pero aquí dice al día siguiente de ser llamado y sostenido, quiere decir que ocurrió entonces el día 8. Y esto habría que confirmarlo, pero justamente él está hablando de ese momento en que fue llamado y sostenido. Y eso evidentemente nos acerca también a ese 8 de abril de 1984, cuando junto al presidente Nelson él fue llamado. Así que a pesar de que él fue sostenido un 7,
Aquí dice en la presentación, en la cita que él menciona, al día siguiente. Al día siguiente es el 8 de abril. Y es un dato interesante sumado a los 8 años de su hija Jenny. Ahora, otro dato interesante, y esto es más actual, es que el presidente Dallin H. Oaks ha recalcado la advertencia profética del presidente Nelson de que en los días venideros no será posible sobrevivir sin la influencia consoladora, orientadora, constante del Espíritu Santo. Y esto, el elder Anderson dijo, hoy estas poderosas palabras sirven como dos sujetalibros, el 1 de abril del 2018, el presidente Nelson, y el 10 de febrero del 2026, presidente Oaks, tras haber sido pronunciadas por dos amados profetas de Dios, es decir, 8 años de diferencia. Hermanos, me gustaría preguntarles a ustedes en esta primera parte, ¿sienten ustedes que todos estos elementos de su vida, asociados incluso antes de nacer, hasta el momento de ser llamado como presidente 18º de la iglesia, son hechos al azar o en combinación, conectados, nos dan un mensaje a nosotros? Solamente para que tengamos una idea, ya desde noviembre ya comenzamos a notar cambios en su ministerio profético, con la edad de las misioneras para salir al campo misional. Pero en esta conferencia fue su primera conferencia. Y ocurrió también algo interesante. Y esto lo destaca una publicación de el corresponsal Tag Walsh del Deseret News. Y esto lo dijo el 9 de abril de este año 2026. La primera conferencia general de 4 sesiones se parecía mucho a las conferencias de las 5 décadas anteriores, que constaban de 5 sesiones, centradas en Jesucristo y en consejos para los oyentes. Era lógico preguntarse cómo los líderes religiosos lograrían eso con menos oradores. La solución fue aumentar el número de oradores. Y esto es interesante porque lo notamos de manera ligera, pero no profundizamos mucho en esto. Sobre todo yo no lo hice, pero sí tuve una sensación de que hubo un número mayor de oradores. Luego la publicación dice, de alguna manera hubo más ponencias, es decir, más discursos, 34 en total, en una conferencia de 4 sesiones, que las 33 que hubo en octubre para la conferencia final de 5 sesiones. Es decir, hermanos, a pesar de que hubieron 4 sesiones, hubieron más discursantes. En primer lugar, utilizaban más tiempo de las 2 horas asignadas para cada sesión. En los últimos años, algunas sesiones habían terminado hasta 10, 20 o incluso 30 minutos antes de lo previsto. Esta fue la primera eh, acción que llevó a cabo la iglesia para optimizar el tiempo, utilizar más tiempo de esas 2 horas. Y en segundo lugar, las charlas o los discursantes o los discursos fueron más cortas. Y esto también fue una sensación que yo les compartía durante las transmisiones posteriores a la conferencia general, que yo percibí que los mensajes, y muchos de ustedes también se dieron cuenta de esto, eran más cortos. Y esta misma publicación hizo este ejercicio. Esto no lo hice yo, hermano. Esto lo hizo este corresponsal del Deseret News. Lo que ven en esta franja, hay 2 franjas y estos son los minutos de duración de los mensajes. La primera franja habla de octubre del 2025 y la última franja de abril de este año. Es decir, pueden comparar el mensaje del presidente Oaks como presidente del Quórum de los 12. En octubre su mensaje duró 17 minutos 23 segundos. Su mensaje de este año en la conferencia de abril duró 13 minutos con 38, es decir, menos tiempo. El único que se excedió por tiempo, basado en este modelo, por 2 segundos fue el presidente Henry B. Eyring, pero mantuvo el tiempo. Todos los demás, miembros del Quórum de los 12, si ustedes se dan cuenta, lo que está sombreado, se puede notar que tomaron menos tiempo de lo que tomaron en octubre. Es decir, optimizaron el tiempo para que todos pudieran hablar e incluso un número mayor pudiese hablar. Con excepción del presidente Holland, que ya no está con nosotros,
tenemos que dos nuevos apóstoles hablaron por primera vez en una conferencia general, lo sostuvimos, el elder Gerald Caussé y el elder Gilbert, quien en este modelo habló aproximadamente 2 minutos más que el elder Caussé, pero dentro igualmente del rango de tiempo. Así que hermanos, esto fue bastante particular porque eh, de alguna manera la iglesia, corresponsales, periodistas, y ahora se van a dar cuenta que inclusive a través del Short News, la iglesia nos está dando a conocer detalles, detalles de estos cambios, y esto tiene que ver con la optimización del tiempo. Hermanos, y esto es un mensaje también para estos cambios de lecciones de 25 minutos que vamos a ver a partir del 6 de septiembre de este año. Debemos optimizar el tiempo. Y esto es un mensaje para todos. ¿Por qué? Lo primero que se me viene a la mente es el mensaje del 2019 del presidente Nelson, en su mensaje que se llama Ven, sígueme. El tiempo se está acabando. Háganlo ahora porque el tiempo se está acabando. Así que optimizar el tiempo es un mensaje que nos da estos ajustes, estos primeros cambios. Sin embargo, a través de un mensaje de la conferencia general de octubre, la hermana Tracy Brownie, hablando de los signos, dijo lo siguiente, y esto es un cambio que quiero rescatar con ustedes. Una canción que se aprende a los 6 años tiene el poder de permanecer con nosotros y puede regresar décadas después en momentos de decisión, tentación, dolor o gozo. Y esto yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. ¿En qué época de nuestra vida, ya sea de gozo, dolor, tentación o decisión, se nos ha venido un himno a nuestra mente o una canción de la primaria? Este es el poder que tiene las canciones de las primarias y los signos de la iglesia. Me gustaría conocer por parte de ustedes si hay un himno que se les ha venido a la mente en estos momentos de decisión, tentación, dolor o gozo en su vida. Les coloco un ejemplo particular. Antes de vivir la experiencia con nuestra hija, la canción de la primaria, Soy un hijo de Dios, quizás era hermosa, cantada por los niños, nos emocionábamos, pero una vez que tuvimos la experiencia con nuestra hija y la partida física de ella de manera momentánea, escuchar el himno, Soy un hijo de Dios, por parte de los niños de la primaria de nuestro barrio, ya es completamente diferente. Es decir, el sentimiento, el recuerdo, el poder que emana en nosotros, en mi esposa y en mí, es completamente diferente. Luego, la misma hermana Brownie dijo, testifico que los esfuerzos que hacemos para enseñar y cantar estas canciones de la primaria a nuestros niños no son simplemente una parte bonita de nuestra tradición religiosa, son sermones para los discípulos de Jesucristo, testimonios de la veracidad del Evangelio restaurado y oraciones musicalizadas. Esta es una palabra clave y esto es un mensaje que ahora nos va a tener que, nos va a tocar de alguna manera escudriñar más profundamente porque la hermana Brownie literalmente nos dio un preludio a lo que vimos en esta conferencia general de abril. Ya ustedes lo van a entender el por qué se los digo. Pero fíjense estas tres cosas que dice la hermana Brownie que son los signos o las canciones de la primaria. Son sermones, uno. Dos, son testimonios. Y tres, son oraciones musicalizadas. Esta cita, si las acompañamos con lo que nos dijo en esta última conferencia el elder Clement, en su mensaje, él los conoce por su nombre. Fíjense lo que dijo. Para él, es decir, para el Señor, nunca estamos perdidos entre la multitud. Él sabe cómo comunicarse con nosotros por medio de un himno, una sonrisa, una palabra amable y a veces personas inesperadas. Hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado que durante la conferencia, ya sea una conferencia de barrio, una conferencia de estaca, una conferencia general, independientemente si estamos en la capilla o en nuestros hogares, cuando llega el momento del himno, a veces recurrimos a levantarnos e ir a tomar agua, ir al baño, ir a contestar el teléfono,
ir a hacer algo que no hicimos durante el desarrollo de la conferencia. Y esto, si ustedes se dan cuenta, cuando viene la parte de los signos del coro del tabernáculo, cuando hay un paneo, una panorámica de la imagen del centro de conferencia, se ve una afluencia tremenda cuando anuncian el himno y muchas personas salen de ese salón del centro de conferencia, posiblemente para hacer algunas de estas cosas que mencioné. ¿Por qué les digo esto? Porque yo mismo he incurrido en estas prácticas, en estas malas prácticas. Sin embargo, esta conferencia y estas palabras me hace pensar y me ha hecho reflexionar y aprender algo distinto. El Señor sabe cómo comunicarse con nosotros, incluso por medio de un himno. Entonces, hermanos, cuando un orador dice amén y luego viene un himno, no quiere decir que es un receso, no quiere decir que es un break, es una continuación. Como dijo la hermana Brownie, un sermón lo que viene. Viene testimonios adicionales y vienen oraciones musicalizadas. No es un break para levantarnos. Y así lo entiendo yo y creo que a partir de estas citas y de estos cambios de detalles que comenzamos a ver en esta conferencia, debo también de manera individual hacer estos ajustes. Ahora, ¿por qué menciono que la primera conferencia del presidente Allen H. Oaks fue diferente? Porque la misma iglesia, a través de el Short News, dijo lo siguiente en esta publicación del 8 de abril. Música sacra en la conferencia. Los signos y letras citados en la Conferencia General de abril de 2026. Himnos y letras citados. Y yo aquí presté atención y me fui a leer el artículo. Y cuando leo el artículo me encuentro que 7 oradores leyeron o incluyeron dentro de su mensaje 7 himnos. John U. T., por ejemplo, utilizó el himno o la canción para los niños Sigue al Profeta. Ustedes pueden leer en la pantalla la descripción de lo que él leyó, parte de ese himno. Luego, Clark Gilbert leyó parte del himno del nuevo himnario 1020, tiernamente Jesús hoy nos llama. Interesante, Jesús hoy nos llama. Luego, el elder Gerald Cusé leyó parte del himno nuevo 1005, El cuida de las aves, un hermoso himno que muchos de nosotros ya lo hemos entonado en nuestras reuniones sacramentales. Luego, el elder Renland leyó parte del himno de las canciones para niños, Andaré con Cristo. También hablando de la relación y de conocer más a El Salvador. Luego el elder Mutombo leyó parte del himno 69, nuestro himnario en español, Donde hallo el solaz. Luego tenemos a la hermana Susan H. Porter, quien leyó parte del himno 1011, Somos niños de la mano del Señor, nuevo himno de himnos para el hogar y la iglesia. Y tenemos como cuarto apóstol el elder Gary W. Gunn. Él vive, mi amigo fiel, me ama para siempre él vive y siempre cantaré, él vive, mi Señor y Rey. Parte de lo que leyó del himno 73, yo sé que vive mi Señor. Hermanos, la hermana Brownie lo dijo, esto literalmente son oraciones musicalizadas, pero una vez que estos 7 oradores llenan o incluyen estos mensajes, si ustedes se pudieron dar cuenta, en menos tiempo se dan a la tarea de incluir estos extractos de himnos, son una evidencia adicional para nosotros que el Señor nos está invitando a que aprendamos a escucharlos de una manera diferente, a través incluso de los signos. Así que, mis amigos, creo que esta conferencia fue una evidencia clara, al menos para mí, de que hubo una transición en la manera en que adoramos al Señor. Ahora
He notado, y si ustedes se pueden dar cuenta, este es el tercer video en donde después de la conferencia hablo de los signos, porque esa es la sensación que me dio y ahora esto para mí es relevante. Para ustedes, ¿es coincidencia que 7 oradores, incluyendo 4 apóstoles, incluyeran en sus mensajes letras de himnos, ya sea canciones para los niños, nuevos himnos o himnos que ya anteriormente estaban? Me gustaría leer sus comentarios, pero lo que yo percibo es que el Señor quiere que prestemos atención dentro de una conferencia general a todo lo que ocurre en esas 2 horas de cada sesión, porque todo, a través de todo lo que ocurre, Él puede comunicarse con nosotros, a través de la oración, a través de los mensajes o a través de los signos. Yo les testifico, mis amigos, que esta primera conferencia, presidida por el presidente Allen H. Oaks, fue un cambio tremendo, tanto en las formas en que se manifestaron y se llevaron a cabo las cosas en el desarrollo de la conferencia, como una sesión menos o más oradores en menos tiempo, también de una manera espiritual. La sensación que yo percibo es que literalmente se nos está invitando a que hagamos una transición en nuestra vida, desde lo terrenal hasta un plano más elevado y celestial. Testifico de que el Señor dirige esta iglesia a través del presidente de Allen H. Oaks, que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra, que el libro de Mormón es verdadero, que el profeta José Smith fue llamado por Dios. Testifico de la segunda venida, ocurrirá de manera literal, y todo lo que ocurrió en esta última conferencia nos prepara para ese día. De estas cosas testifico y comparto con ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus comentarios e impresiones adicionales en la cajita de comentarios. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces que utilicé para llevar a cabo este análisis. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. La Hasta luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.